algún problema para la asignatura. Lo voy a consultar, no he sabido nada más. Voy a Sí, lo voy a ver si hablar ahora. lo puedo incorporar ahora, a ver si está, porque él se llama Benjamín Mesa. ¿Profe? Sí. ¿Podría estar la opción de que a nosotros de tercero igual nos incluyan como en la llamada? Porque tenemos que pedir el link y es complicado porque no nos deja ni estar ni poder participar en el chat, ni tampoco ver la clase al tiro, sino que tenemos que esperar que se suba a Canva y ahí se demora más. Que sabes que, ya, inmediatamente, porque a Canva se sube dentro del día o a más tardar el día siguiente. Casi siempre hemos hecho eso con las 4 clases que ha pasado. Pero voy a hablarlo, que yo lo hablé desde el inicio con la coordinadora y fíjate que no se podía, no sé por qué no se podía, porque lo hicieron separado, no tengo idea por qué. Como algo más arriba, entonces voy a tratar de nuevo de hacerlo para las próximas ocasiones, ¿ya? Ya, vamos a empezar. Tengo una consulta, es que si nosotros tenemos un canal, ¿por qué se hace por otro? ¿Por los de cuarto? Claro, porque está tercero y cuarto el mismo día. Entonces se iban a dejar a la misma hora el mismo curso, tercero y cuarto. Y no nos dejaron a todos en un canal. No, yo no sé por qué no se hizo eso. De hecho, debería ser tercero, cuarto y quinto en el mismo horario, en la misma hora. Y los chicos de quinto no podían por el horario, entonces a ellos se les dejó otro día aparte. Pero los tercero y cuarto se podía. De hecho, a mí me dijeron al inicio que iban a estar en la misma clase, pero yo no sé por qué lo hicieron separado. No sé, esa parte yo no sé cómo hacerlo también para que estén todos juntos. O en el mismo canal, no sé. Por eso te digo, es algo que, como es el mismo código, si finalmente cambia el número nomás al final, que volver a decir para ojalá a lo mejor después del primer certamen que sea, no sé cómo, o se incorporan todos en el mismo canal, que yo también lo encuentro bueno, que sería bueno así, que al final igual yo tengo que estar subiendo la misma clase a los 3 grupos. Entonces, obviamente para ustedes fome y también para mí, porque tengo que estar haciéndola 2 veces y subiendo las mismas cosas a los 3 grupos por Canvas. Por eso tratamos de hacerlo inmediatamente para evitar que se quede un grupo como más desfasado. Entonces tratamos que todos se hagan en el mismo momento. O sea, se hace hoy día en la tarde o mañana más tarde va a estar su clase ahí.
Y lo otro es que no sé si dieron cuenta que en Canvas, los tres, bueno, en el caso de ustedes, tercero y cuarto, tienen todas las clases también en PowerPoint, porque también se lo subieron ya la profesora Sandra Vera. Lo otro que quería hablar con ustedes es que el certamen quedó para la próxima semana. Tiene que ser todo el mismo horario, tampoco puedo dejar un grupo antes y otro después. Y he recibido de algunos compañeros que no pueden a las 6 de la tarde. Entonces, ¿ustedes tienen algún problema que el próximo viernes sea a las 1 de la tarde, como este mismo horario, de 1 a 2 o de 2 a 3? Podríamos definirlo para yo darles respuesta también a los compañeros que me están preguntando si puedo hacerlo, porque algunos no pueden más tarde, a veces por cosas religiosas también me han escrito algunos, entonces necesito saber si ustedes tienen problemas a la 1 de la tarde el próximo viernes para poder mandarle el correo como que sea a todos, todo el mismo horario. Ya, el compañero me respondió que no quiere. Tercero de OFTA tenemos taller a las 12. A las 12. ¿Y el taller es de 12 a 1? No sé si es de 12 a 1 o se va a alargar más. ¿Con quién tiene taller? Y después a las 3 igual tenemos clase. ¿Con quién tiene taller? Con la profe Carla Flores. Ah, ya. Bueno, yo voy a hablar con la Carita, ¿ya? Ya. Y les voy a preguntar, porque a lo mejor ustedes pueden tener taller de 12 a 1 y a lo mejor podemos tomar el certamen a la 1:30, pues, para que no tengan el desfase del horario. Para que tengan ya, sí. ¿Cierto? ¿Les parece? Ya. Y porque después tenemos clase a las 3. A las 3, ¿sí? ¿Y cuánto durará el certamen más o menos? Si estudian puede durar 15 minutos, porque son alternativas, entonces no tienen que escribir. Ah, ya. ¿Y cuántas preguntas van a hacer? Aprovechando. Sí, 20 o 15, que estamos terminando con las últimas preguntas. Como hoy día en la clase de hoy entra en el certamen, ahí tengo que definir las últimas, pero ya tenemos como 12 hechas ya. Ah, ya. ¿Ya? Va a ser entre 15 a 20, pero más difícil que sea más de 20 no creo. ¿Ya? Y van a hacer preguntas con alternativas, entonces si ustedes han estudiado y toda la materia está más encima, a ustedes se le entregan las clases, entonces se le entrega el audio y aparte la clase de PowerPoint, entonces no deberían tener mayor problema. Así que quiero puro 7. Ya, chiquillos. Entonces no habría problema la próxima semana que se haga más o menos como a la 1:30. Yo igual voy a hablarlo con las colegas que están haciendo justo en ese horario un taller o alguna clase. ¿Ya? Ya. Profe, ¿y el PowerPoint se sube a Canvas igual? Porque yo el otro día quise verlo y no estaban. O sea, no sé si se subieron después. Es que no sé si se subieron después, pero yo lo vi. ¿Cuándo lo revisaste? El fin de semana, parece. O el lunes. No, sí, el lunes. El lunes. No, están en Canvas. Está todo en Canvas. A ver, no me acuerdo si fue el día domingo o no, pero llevan como varios días ahí ya, todos los Power. Sí, es que por eso, porque yo lo revisé el lunes y ahí no estaban, entonces quizás lo subieron después. Pero como esta va a ser la última clase antes del certamen, si es que se pueden subir como lo antes posible, por favor. Sí, tranquila. Gracias. Profe, consulta, ¿la duración del certamen es de 1 hora o más? Porque nosotros igual tenemos clase a las 3 el viernes, entonces, como para saber. No, si no te preocupes, si empezamos a las 1:30, ya a las 2:30 se va a cerrar el certamen. Ya, no va a ser más de 1 hora. Ya. Por eso es que si hay compañeros que terminan a la 1, vamos a darle media hora para que puedan, no sé, tomar algo y a las 1:30 partan su certamen y terminan a las 2:30 y ahí tienen otra media hora más antes de su clase. Y yo lo digo principalmente porque hay algunos que me han escrito eso, yo no tengo problema hacerlo a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, pero también la idea es que ustedes estén todos, la mayoría pueda, y es súper complicado porque son hartos. Entonces tenemos que hacer coincidir que ojalá todos puedan. Si ustedes me dicen un horario y todos se ponen de acuerdo, pero también va a ser difícil que se pongan de acuerdo todos, pues entonces los que han tenido problemas son los que me han escrito, que ojalá cambie el horario de las 6. Entonces ustedes podrían más o menos a media hora, o sea, mediodía como a la 1 o 2.
Profe, y también recordarle sobre el acceso, que igual esté habilitado, porque el otro día igual tuvimos problemas con el acceso. ¿El acceso donde? ¿Qué me está hablando? Es que se subió el video en Canvas y estaba, pero uno se metía y decía que no teníamos acceso. Creo que fue la clase 4. Entonces, para ya. que esté pendiente igual de eso, por favor. Sí, ya. Es que yo me estaba escribiendo con la profe Sandra, que ella es la encargada de ir subiendo todas las clases. Espérame, me está respondiendo. Profe, la Constanza pregunta en el chat si a tercero, cuarto y quinto hay la misma fecha y hora, porque ella está en Canvas añadida al grupo de quinto. Todos van a ir a la misma hora. Ya, genial. Sí, okay. Todos. Por eso que es súper complicado, porque son como 120 o más. Son muchos alumnos, entonces la idea es que vayan todos al mismo horario, porque son las mismas clases. Entonces tienen que ser en el mismo horario. Entonces, para que le digas que sí, que no hay problema, va a tener igual acceso a su... A ver, pero ¿quién es ella la que tiene problema? Porque igual lo voy a dejar anotado. ¿Cómo se llama? Es Constanza Méndez, de cuarto imagen. Constanza Méndez, de cuarto. Está añadida a los de quinto. Sí, ese es el problemilla de ella. Ya, voy a tratar de resolverlo antes de todas maneras para que no tenga problema, ¿ya? Ya, vamos a empezar, chiquillos. Entonces, ¿pero qué no puedo botar la bolsa? ¿Conmigo estamos hablando ahí? ¿Por qué? Estoy viendo el chat y dice acá desde a la 1:30 para todos, entonces sí, va a ser a la 1:30 para todos. De todas maneras, les va a llegar un correo por el Infoda, como el otro día, confirmando bien la fecha, ¿ya? Ya, chiquillos, siguiendo con la segunda parte de las precauciones estándar, vamos a hablar hoy día de los equipos de protección personal, ¿ya? Bueno, las precauciones estándar tienen por objetivo prevenir la transmisión de la mayoría de los agentes microbianos durante la atención en salud, en particular la transmisión cruzada entre pacientes por las manos del personal o uso de equipos clínicos. Ya se aplican a la atención de todos los pacientes, independientes si se trata o no de pacientes infecciosos. Siempre se va a utilizar las precauciones estándares. Sí, pueden ser sintomáticos o portadores también de los agentes microbianos infecciosos. Son las precauciones básicas para el control de infecciones que se deben usar como un mínimo, ¿cierto?, en la atención de todos los pacientes. En nuestro país, las precauciones estándares se insertan además en el contexto del programa de control de infecciones y por lo tanto son aplicables a la atención de salud en cualquiera de sus niveles o sectores, nivel primario, secundario o terciario, desde una zona rural a una zona urbana. Siempre hay que utilizarlo. Los componentes de las precauciones estándares son la higiene de manos, los equipos de protección personal, que son el uso de guantes, protección facial, uso de delantal y otros, la prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados, la higiene respiratoria y buenos hábitos al toser o estornudar, y el manejo de equipos y desechos de ropa del paciente, como vimos la semana pasada
cuáles son los componentes de las precauciones estándares. Ahora vamos a hablar sobre los equipos de protección personal. Corresponde al conjunto de artículos que pueden usarse solos o en forma combinada, ¿ya? Y tienen por objeto conformar una barrera que impida el contacto entre un paciente, objeto o ambiente y el personal de salud, ¿ya? Con el fin de evitar la transmisión de agentes infecciosos durante la atención. Dada su capacidad de prevenir infecciones entre el personal de salud, al evitar el contacto entre las distintas puertas de entrada, como por ejemplo mucosa, piel y vía aérea, ¿ya? De ese personal y o microorganismos de los pacientes. Entonces, esa es la función principal. Y deben usarse en combinación con otras medidas de prevención y control. Debe ser el adecuado según el mecanismo de transmisión, ¿ya? No existen estudios experimentales que mejoren su uso e impacto en forma individual, y su objetivo entonces es evitar la transmisión de agentes infecciosos durante la atención. Para elegir los EPP se consideran entonces, uno, el conocimiento previo que tenga el personal de él y su familiarización con su uso. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces las personas encargadas de las áreas clínicas o de servicios tienen que pedir mensualmente estos insumos, entonces tienen que conocer primero el equipo y el insumo, y si no es de su gusto o no cumple las condiciones mínimas, tienen que licitar o solicitar otra, ¿ya? Cada componente de EPP puede ser de distinto diseño también y fabricado con distintos materiales y propiedades específicas. Por eso es importante en la hora de poder seleccionar el mejor, ¿ya? También para elegirlo se debe considerar el cumplimiento de normativas o reglamentos nacionales que imponen exigencias mínimas a las especificaciones técnicas de estos equipos, tales como por ejemplo las certificaciones del proceso de fabricación, impermeabilidad, ya a algunos agentes patógenos, etcétera. O sea, siempre hay que ver varias cosas antes de poder elegirlo, sobre todo si se trabaja en un área más compleja como un área clínica o quirúrgica. Los elementos que componen los equipos de protección personal son la bata o pechera manga larga, también puede ser la manga corta, ¿ya? Las mascarillas, las antiparras, los guantes. Acá vamos a hablar harto si es guante de látex o nitrilo. Aquí vamos a especificar un poquito los tipos de guantes también. Los respiradores con filtro, los protector facial o escudo facial, los zapatos o cubre zapatos y las cofias o los gorritos. La bata o pechera manga larga, el objetivo, o en términos generales, su objetivo es impedir entonces que la ropa se contamine o se ensucie durante el proceso o los procedimientos que pueden generar salpicaduras de sangre, secreciones o excreciones. Ya, esto se utiliza generalmente cuando son procedimientos más en contacto con algún paciente que tenga alguna infección, o muchas veces pacientes que están en aislamiento, que los vamos a empezar a ver en las próximas semanas. Y también ahora con el tema de COVID se utiliza mucho esta bata o pechera manga larga, pero también les decía que hay pecheras manga corta, ¿cierto? Y esas se utilizan, por ejemplo, en el área de alimentación, o en otras áreas que no manejan tanto este tipo de ¿cómo se llama?, de salpicadura, objetivos, salpicadura de sangre, fluidos orgánicos. Ahí utilizan más las mangas cortas, pero cuando se necesita evitar algún contacto mayor, tiene que ser la manga larga. Bueno, las mascarillas, su objetivo es reducir la probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de boca, nariz y los fluidos corporales potencialmente infecciosos de otro individuo. Y aquí tenemos varios tipos de mascarillas, pero las más utilizadas a nivel hospitalario son las quirúrgicas, la KN95 o la N95. Ya
Eso va a depender, la KN95 es una normativa china y la N95 es una normativa estadounidense. Acá es un simple cuadro comparativo, bueno, las dos son desechables, ¿cierto? La quirúrgica tiene una duración dependiendo del fabricante y en la literatura se puede decir de 4 a 6 horas, pero solamente, por ejemplo, en Pabellón estuve averiguando y los mismos médicos me comentaban que más de 20 minutos muchas veces no la dejaban utilizarlo si estaban en Pabellón, pero cirugías más cortas, pero cirugías más largas hasta 2 horas. Entonces es muy relativo el tiempo. Principalmente acá es importante si la mascarilla está mojada, hay que inmediatamente cambiarla, pero dentro de la norma del fabricante se habla entre 4 o 6 horas. Ya, por ejemplo, en el hospital, en el policlínico, a nosotros nos pasan 2 mascarillas quirúrgicas al día. Entonces, la cambiamos justo en nuestra hora de colación. Entonces, como nuestra hora diaria son de 8 horas, ocupamos 4 horas aproximadamente la mascarilla. Entonces, usamos 4 horas, almorzamos y después las otras 4 horas ocupamos la segunda, que nos pasan en el hospital. Eso por lo menos para que ustedes sepan más o menos cómo nosotros nos manejamos en la quirúrgica. Entonces, como sugerencia, obviamente cambiar cuando se moje o cuando cambie también de actividad, porque si yo estoy haciendo un procedimiento o estoy viendo un paciente muy cerca de él y puedo sentir la sensación de que hubo un contacto mayor, mejor me cambio la mascarilla y uso otra, o si está mojada. Ya eso va a depender mucho del área donde estén trabajando. Pero para que ustedes tengan más o menos un promedio, debería ser en una jornada de 8 horas, deberían cambiarse la mascarilla 2 veces. ¿Ya? Y en un área quirúrgica debería ser con mayor frecuencia. En la N95, bueno, sabemos que filtran hasta el 95% de las partículas en el aire de 0,3 micrones. Y estas cumplen con los estándares reglamentarios. ¿Ya? La duración es de 8 horas en pacientes COVID y hasta 3 días en pacientes sin enfermedad. Incluso se habla hasta 7 días, pero que puede durar una mascarilla N95, pero obviamente usado de forma esporádica. Por ejemplo, yo la puedo usar 1 hora si estoy en mi casa, 7 días, por ejemplo, y no salgo a trabajar, pero justo voy a comprar, la ocupo 1 hora, después voy a buscar a mi hijo a tal parte 1 hora más. Ahí la podría usar máximo hasta 7 días, ya máximo. Pero si la estoy usando más horas al día, deberían ser hasta 3 días me puede durar una mascarilla N95. Y en pacientes COVID se debería cambiar todos los días. Aunque también en la literatura encontré que en los pacientes COVID incluso puede durar 3 días. Y yo me sorprendí mucho con esa información. Así que averigüé un poco más también con los mismos médicos que trabajan en el hospital y ellos me decían que, claro, los fabricantes dicen que tienen una efectividad de 3 días en pacientes COVID, pero sí lo que corresponde y lo que ellos realizan es cambiarlo diario. O sea, cuando pensemos que un paciente también duerme harto también o despierta, se debería hacer 8 horas al paciente que está en COVID. ¿Ya? ¿Cómo ponerse la mascarilla quirúrgica? Primero, antes, lavarnos las manos, el lavado clínico de manos, ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Determinar la parte superior porque tiene un fierrito, como un clic, ¿cierto? Y esa va al nivel superior, en la nariz, después determinar el lado interno, que es el lado blanco, ya, y el lado celeste, aunque ahora hay rosada y de todos los colores, pero el lado blanco es hacia interior. Y dice la número 4, tome el tapaboca por el caucho y asegúrelo en las orejas, ¿cierto? Ahora existen muchos otros sistemas que pueden salvar también nuestra oreja y se llama salvaorejas porque estamos todo el día con la mascarilla puesta y aunque son pequeñitos esas manguitas de los elásticos molestan bastante en nuestra oreja, entonces la idea es colocarlo o incluso se le pone unos botoncitos a las cofias y se colocan ahí en la cofia, entonces es mucho mejor porque al momento de sacarse todos los EPP, cuando uno cumple una jornada mayor de 6 horas, es molesto. Y tiene que quedar el elástico en la parte más alta de la cabeza, que es sobre la oreja, ¿cierto? Y como último paso es apretar, ajustar muy bien el borde superior a nivel de la nariz,
para que ese fierrito se adapte más a nuestra cara, ¿cierto? Y no deje espacio libre. Y por debajo del mentón también que se ubique, porque muchos pacientes o personas ustedes han visto que llegan con la mascarilla arriba, otros abajo, y no se las colocan bien. En el caso del respirador N95, la mascarilla N95, obviamente también lavarse las manos antes de colocársela, ¿ya? Y vamos a colocar nuestra mano como una media pelota, ¿cierto? Y ahí vamos a ubicar nuestra mascarilla. Vamos a colocar la mascarilla sobre la nariz y hay dos elásticos. El primero que se va a pasar es el elástico que está más abajo y ese va a ir a nivel cervical, y el siguiente elástico, que es el que está más arriba, va a ir a nivel sobre la oreja, que es la parte más alta de nuestra cabeza. Luego que tenemos puesto nuestra mascarilla, vamos a ajustar los fierritos que están arriba. Aquí hay muchos tipos de mascarilla en esta foto, ¿cierto? Desde la de género, la quirúrgica, hay alguna incluso N95 o KN95, como les decía, según la procedencia, que no tienen el fierrito de arriba y a veces es muy bueno, sobre todo los pacientes que son operados por algún problema nasal, en otorrino, o los pacientes de neurocirugía que se realizan cirugía transesfenoidal, donde ocupan su nariz y quedan con la nariz muy inflamada, pero también necesitan una mayor seguridad. Entonces, en esos casos también se usa la KN95 sin el fierrito de arriba, que cumple también la efectividad del 95% de filtración. Y las otras que tienen un filtro. Bueno, nuestra tercera, entonces, elemento que compone la EPP son los protectores de ojos o antiparras. Y ellas impiden el contacto de aerosoles, salpicaduras y gotitas con la mucosa conjuntival, ¿cierto? Por lo que no pueden sustituirse con anteojos comunes, ya que ellos no tienen efecto de barrera en su contorno alrededor de la mucosa conjuntival. Ya, aquí hay varios tipos de antiparras, pero hay unas que son como las que usan los soldadores, no sé si han visto, que no tienen unas gomitas, y estas que tienen esa gomita que se pega, así como tipo lo que usan los nadadores, ¿cierto? Ya, lo ideal es que si usted no ocupa lente y va a ocupar solo antiparra y no va a ocupar, por ejemplo, después el protector o escudo facial, ocupe una buena antiparra, como esta, las que tiene esa gomita que se va a adherir a nuestra piel y así va a evitar que haya contacto con nuestra mucosa conjuntival. ¿Ya? Lo que sí, hay otro tipo de antiparras también que se usan cuando las personas o el profesional de la salud usa lentes. Entonces son un poco más grandes y se coloca el lente a la persona y sobre esa se coloca la antiparra. ¿Ya? Los guantes, su propósito principal es impedir el contacto de la piel de las manos con fuentes contaminadas y evitar la colonización de las manos por flora microbiana de los pacientes. Dentro de las recomendaciones para el uso de guantes, tenemos que los guantes deben ponerse sobre el puño del delantal o bata, si es que está indicado el uso de mangas largas, ¿ya? Y la bata en mangas largas. Siempre cambiar los guantes entre pacientes, siempre. Usar guantes solo cuando sea necesario. Su uso excesivo puede producir distintos tipos de dermatitis y aumentar la sensibilidad al látex. Se deben realizar higiene de manos inmediatamente antes y después de sacarse los guantes. Su uso bajo ninguna circunstancia reemplaza la higiene de manos. Eso es súper importante porque aunque usted use guantes, debe igual mantener el lavado de manos clínico en forma permanente, ¿ya? Puede ser necesario cambiarse los guantes durante la atención de un mismo paciente cuando ella requiera distinta actividad y los guantes se contaminan. Obviamente que sí, pues si usted va a dar una alimentación a este paciente que está hospitalizado, por ejemplo, y después la misma TENS va a limpiar su deposición o algo así, obviamente tiene que cambiarse, o va a poner una vía y después va a sacar un residuo orgánico de ese paciente, tiene que cambiarse el guante, ¿ya? Y lavarse las manos antes del guante y después de sacarse el guante. Los guantes se deben cambiar cada vez que se rompan, ¿no?
Aquí voy a nombrar varios tipos de guantes. Tenemos los guantes de látex, que son unos guantes de buena resistencia, componen una barrera efectiva entonces frente a agentes infecciosos, ofrece entonces una buena resistencia frente a las roturas y a pinchazos accidentales, y pueden ser con o sin polvo, y estériles o no estériles, ¿ya? Y para su uso quirúrgico también. Y para su uso quirúrgico la frecuencia de cambio es de 1 a 3 horas, ¿ya? Y para técnicas asépticas de enfermería es de 15 a 30 minutos. ¿Ya? Los guantes no estériles para procedimientos que no requieran condiciones estériles se utilizan entonces, y puede ser de 15 a 30 minutos la frecuencia de cambio. Aquí vemos una cajita, por ejemplo, donde en esa cajita no me especifican qué tipo de guante es. Ahí uno puede ver que es de látex, sin polvo, y la talla es número M. ¿Ya? Hay S, M, L y XL. ¿Ya? Y arribita podemos ver el formato donde vemos un guante estéril, donde es un guante individual, y yo creo que a ustedes se lo pasaron esto en enfermería, ¿cierto? En algún momento se los pasaron cómo se abre y cómo se coloca el guante, ya que viene envuelto en un papel, y viene el lado derecho y el izquierdo, donde tienen que obviamente tratar de colocarlo sin tocar uno y el otro. Los no estériles se utilizan en extracciones sanguíneas, en retirada de vías periféricas, en manejo de muestras y análisis clínicos, también en limpieza de material y manejo de secreciones, fluidos, orina, etc. Se pueden utilizar también los no estériles en la administración y eliminación de residuos citotóxicos. Ahí utilizar, eso sí, doble guante y sin polvo, ¿ya? Y en otras prácticas sin protocolo de esterilidad que se requieran protección. Esos son los no estériles. Entonces vimos los látex y ahora vamos a ver los guantes de vinilo. Estos se utilizan para tareas de corta duración, con riesgo mínimo o nulo de exposición con sangre, ¿ya? Ofrecen mayor permeabilidad y menor resistencia que el látex y el nitrilo. Son guantes no estériles con y sin polvo, esa es su presentación, y están indicados para tareas entonces de bajo riesgo, como por ejemplo en el área dental, las chicas que preparan el material, donde tienen que preparar mucho material, muchas veces utilizan guantes porque ese material va a ir a nuestra boca obviamente después con el dentista, entonces ellas utilizan muchas veces este guante donde ellas no tienen exposición a riesgo o a sangre, ¿cierto? Y la frecuencia de cambio acá es mucho menor, que es de 15 minutos, en cambio la otra, el de látex, era de 15 a 30. Aquí vemos la presentación, ahí ustedes ven arriba que dice 100 guantes de vinilo, ¿cierto? Y la talla debería salir por uno de los laditos. Y este es el último, que es el guante de nitrilo, que tiene una amplia resistencia a productos químicos y agentes biológicos, resisten a roturas y a pinchazos accidentales, son aptos para personas que sufren alergias al látex, que eso es súper importante. Muchas personas se colocan el guante, o incluso que tienen problemas con globo y todo, con el que tiene látex, y se dan cuenta que cuando van a usar un guante no tiene que ser de látex porque se provocan una dermatitis pero horrible, y ahí hay que llevarlo incluso a la urgencia. Me tocó un caso de una colega que tuvimos que era alérgica al látex y tuvimos que llevarla a la urgencia, y tuvieron que inyectar un corticoide endovenoso, ¿ya? Bueno, entonces son aptos para personas que sufren alergia al látex o a otro material, pueden ser estériles o no estériles, también tienen esa presentación, ¿ya? Son indicados para tareas de alto riesgo biológico o químico, y su frecuencia de cambio también es de 15 a 30 minutos, igual que el látex, ¿ya? Pero sí son mucho más resistentes. Para que ustedes sepan, el valor aproximadamente de este tipo de guantes de caja en realidad es de 18.000 pesos, más o menos, comparado con una de látex que va a los valores entre 7.000 a 14.000 pesos, ¿ya? Otro elemento de protección personal, tenemos los respiradores con filtro, que a diferencia de la mascarilla filtran el aire disminuyendo la inhalación de partículas y protegen al personal de agentes patógenos que se puedan transmitir por el aire. Ya aquí vemos este tipo de mascarilla, la más común es la 3M,
y también hay otros con filtro, respiradores con filtro, como tiene la fotografía esa persona, que se utilizan entonces en lugares mucho más específicos, en áreas mucho más críticas, y muchas veces también no solamente es necesario utilizar eso, sino que a veces el personal de salud que lo va a utilizar, el que también tiene a veces enfermedades propias y necesita un respirador entonces con filtro. Tenemos el otro elemento que compone el equipo de protección personal, es el protector facial o escudo facial, ¿ya? No requieren protección ocular adicional ni mascarilla, esto en caso de agentes que se transmite por gotitas, ¿ya? Cuentan con un sistema de ajuste en la frente que impide las salpicaduras por la parte de arriba y del sistema de fijación. Tienen por objetivo prevenir que el personal de salud se exponga a recibir material contaminado, entonces en la boca, nariz o conjuntiva. Bueno, acá esto es una muy buena alternativa, sobre todo para ustedes que se inician las prácticas clínicas o el profesional de la salud también. Tenemos aquí dos, les mostré dos, pero hay muchos más, yo creo que ustedes ya han conocido muchos más, ¿cierto?, que están en el mercado. Tenemos ese amarillito que tapa un poquito la parte de la frente y pelo, la cabeza, y que se ajusta en la zona de atrás, con una ruedita que se gira para que quede muy fijado en nuestra frente y así evitar que haya filtro de algún espacio abierto, ¿cierto? Y el otro, que es más básico, que tiene un valor muy bajo, que es valor de 1.000 pesos aproximadamente, lo venden, y algo muy sencillo, muy liviano para usar, pero cumple mucho la protección. Entonces nosotros ese es el que ocupamos en el hospital, eso no nos pasa al hospital, nosotros lo compramos, podemos ir cambiando porque la mica se puede rayar, es importante ir limpiándolo siempre después de cada trabajo o después de cada día, ¿cierto? Si lo voy a ocupar al día siguiente, limpiarlo. Es importante también saber dónde lo voy a dejar para que el día siguiente lo pueda ocupar, o si me voy con él para la casa, limpiarlo antes de llegar a mi casa, ¿cierto? Desinfectarlo. Y también, si lo dejo en el hospital, dejarlo sobre un área limpia. Nosotros ocupamos ese, como les decía, y ocupamos con doble mascarilla. Tenemos el otro elemento que compone el equipo de protección personal, están los zapatos. Se utilizan en las unidades asépticas y el quirófano. El personal debe usar zapatos especiales fáciles de limpiar, como el que está en la fotito, ¿cierto? Que muchos lo ocupan, que es un zapato como de goma, liviano, que se utiliza sobre todo en pacientes, o sea, en personal que va al área de pabellón. En policlínico igual se utiliza. Aquí es súper importante esto, chiquillos, porque en los policlínicos no hay mucha fiscalización sobre el zapato que viene de afuera de la calle y después que llega al policlínico. Entonces ahora, sobre todo que estamos en pandemia, debería haber un pediluvio, por ejemplo, en cada entrada de policlínico, ¿cierto? Yo me limpio mis zapatos, llego al poli, de hecho yo tengo mis zapatillas allá, entonces las dejo allá, llego al policlínico y me cambio zapatillas, ¿ya? Y después me vuelvo a cambiar. Pero en ese momento que yo entro al policlínico debería limpiarme los zapatos, ¿cierto? Entonces ahí con un spray me limpio y después me cambio mis zapatos que yo siempre utilizo. Ahora es importante también que sepan que existen los cubre zapatos, ¿ya? Entonces estos cubre zapatos también nos van a ayudar mucho a la propagación de alguna bacteria o bicho que exista, ¿ya? Yo sé que en áreas como básicas, por ejemplo en las unidades de resonancia, no la ocupan. No sé si en el regional, pero yo que me fui a hacer una resonancia a Santiago, me hicieron pasar con las mismas zapatillas y quedé como, porque ¿cómo saben ellos de dónde yo venía, si yo llego? Entonces ellos deberían tomar esas precauciones, sobre todo ahora. Entonces a los pacientes, que si yo voy a entrar a una resonancia, algunos les sacan los zapatos, ¿cierto? Entran con puro calcetín, pero en otros lugares me lo hacen entrar con puras zapatillas desde la calle. Entonces en ese caso mejor ocupar un cubre zapatos, ¿cierto? Tenemos como último elemento de que compone el equipo de protección personal, que son los gorros o cofias,
y estas se utilizan en las unidades asépticas y el quirófano o durante la realización de ciertos procedimientos invasivos. Debe cubrir todo el pelo y existen desechables y también hay otras que son lavables, ¿ya? Aquí están las presentaciones, hay unas con formas de oruga que se estiran, como esos que están ahí donde vienen muchas, como yo creo que vendrán unas 100, y ahí ustedes lo estiran y se las colocan y después terminan de hacer su procedimiento y las botan. También nosotros en el policlínico ocupamos muchas, pero ocupamos las que nosotros llevamos. Entonces nosotros debemos cambiarnos diariamente nuestra cofia. Hay que hay de diferentes diseños, hay una súper bonita y todo, pero lo importante es que nos cubra nuestro cabello y nuestra frente. Pero es importante también cambiarla, ser responsable en ese sentido. ¿Ya? Bueno, aquí ya hemos visto todo, la mascarilla, entonces el protector de la cara, las gafas, las patas, delantales, guantes. Dentro del orden de colocación vamos a ver un video ahora donde nos van a orientar bien cuando se colocan todos, pero así como importante, colocar la bata primero, colocar la mascarilla, colocar escudo, colocar guantes. Y es importante capacitar al personal, qué piezas lo componen, dónde se deben colocar y dónde se deben sacar los EPP, si necesitan ayuda o no para colocárselos, saber bien la secuencia correcta de colocación, la secuencia correcta de retiro, los momentos de higiene de manos y dónde desechar las EPP. Me parece que eso era toda la clase, sí. Es importante, sí, que ahora ya hay mucho mayor información sobre todo esto, ¿cierto? Sobre los EPP y en áreas muy complejas como las zonas de entrada de COVID o áreas críticas como UCI o pabellón, tienen que haber puesto estos infogramas, ¿cierto? Sobre todo el equipo obligatorio antes de entrar a esa área, para que usted tome todas las precauciones y se coloque todo lo que necesita antes de, y así evitar enfermedades. Es algo muy sencillo. Nosotros incluso cuando hemos ido a pabellón nos hacen vestirnos completos, desde el gorrito, cambiarnos la mascarilla, los guantes, ponernos la bata, etc. Y cubrirnos los calzados. Vamos a ver ahora un video donde nos va a ayudar a fortalecer un poquito todo lo que vimos ahora. Este video nos habla un poco de todo lo que cómo se debe utilizar de forma correcta, pero también de muchos elementos de que lo componen. Por ejemplo, acá ustedes van a ver que la persona se coloca 3 guantes, ¿ya? Entonces, un área más crítica. Aquí la persona va a pabellón. Paciencia un poquito si sé que se demora, porque acá no tengo internet donde estoy en estos momentos, así que estoy compartiendo. Bueno, la clase, el certamen de la próxima semana hasta aquí va a entrar, chiquillos, ¿ya? Por eso que esta clase no la hice tan larga, porque viene todo lo que es aislación y todos los otros precauciones estándares como los pinchazos y cortes de artículos afilados, el toser, estornudar, manejo de equipo y desechos, ¿cierto? Eso lo vamos a ver después del primer certamen. Entonces hasta aquí va a entrar en el próximo certamen, la próxima semana. Está lento. Va a empezar así, pero después debería mejorar.
Ya chicos, aquí fue un video bastante largo, pero bastante explicativo, ¿cierto? Porque pudieron ver cómo colocárselo, cómo sacar entonces los EPP, y así quedó más claro todo. Vamos a detener la grabación. Les quedó claro, ¿cierto? Fue un tema fácil, entretenido, porque también esto es lo que estamos viviendo día a día, nuestra protección personal, ¿cierto? Para evitar contagios.
y obviamente sobre todo el personal de salud que trabaja en áreas complejas. Les cuento que en el hospital cuando yo almuerzo es un tema porque tengo que sacarme la EPP, entonces, y tengo que cambiarme ropa para poder almorzar. Y también como tips, si no me cambio ropa, puedo ocupar una bata, ¿cierto? Para evitar también contaminar o con toda la manipulación de mi comida hacia mi boca, ¿cierto? Mi vía aérea. Lo que también, si no ocupo bata, debo, como les decía, cambiarme de ropa para poder almorzar, y yo coloco una zona limpia que lo saco esterilizado, un pañito limpio, y ahí coloco mi EPP, sobre todo lo que les decía, que el protector o escudo facial y la mascarilla me la cambio, porque a mí me pasan 2 en el hospital, como les comentaba, y me dejo la KN o la N95, esa obviamente también me la saco, pero la dejo para la jornada de la tarde, ¿ya? Y como en 10 minutos, porque después tengo que colocarme todo, y lo otro es que es complicado almorzar en el hospital ahora. Es súper difícil hacer ese tipo de cosas, no es como antes. Uno tiene que tratar de comer solo, tratar de comer ojalá en un área donde no haya cosas clínicas, y no hay, en el hospital tampoco existe todo eso. Hay un casino, y en el casino hay una mesa donde uno se coloca en una esquina y otro en el otro, entonces así nos tratamos de manejar. Eso les va a tocar a ustedes ya, bueno, ojalá pase esta pandemia para que no les toque ese aislamiento tan grande que tenemos que nosotros manejar, porque es complejo. Para protegernos todos, finalmente lo que estamos haciendo con esto es proteger también nuestro entorno, nuestra familia, a los seres que más queremos. Entonces lo importante es saber colocárselo, así que se los dejo como tarea, que ustedes cuando después ya empiecen sus labores, ¿cierto? O sus prácticas clínicas, por favor no me dejen mal, porque ustedes ya van a saber cuáles deberían ocupar, ahora también cuáles la universidad les va a prestar, pero nunca piensen que si la universidad no me pasa esto, yo no, por eso no me la coloqué. Entonces eso es importante, que ustedes tienen que manejar esa parte. Ustedes tienen que protegerse ustedes y a su entorno, entonces ahí en ese caso yo llevaré de mi casa, como les digo yo me protejo con la KN95 y sobre esa me coloco la quirúrgica. Y termináis y me dice que tengo que estar con 2 mascarillas, pero yo sí lo hago para protegerme, ¿cierto? Y también sobre eso el escudo facial. Entonces así espero mantenerme todo este tiempo y también proteger a los míos. Ya, chicos, nos vemos la próxima semana. Conversé con la profesora Carlita mientras estaban viendo el video, y que es Carla Flores, que algunos tienen el taller y dicen que termina a la 1. Así que podemos empezar el certamen a la 1:30, ¿les parece? Así tienen 1 hora para responderlo, de 1:30 a 2:30, y así no habría problema para los que tienen clase a las 3. Y así todos estarían contentos y felices, que es lo que la idea de poder llevar, obviamente, que todos estén conformes, porque siempre va a haber alguien que a lo mejor no puede, que prefiere en la tarde, son muchos para ponerse de acuerdo, entonces, pero yo creo que es un buen horario, y así todos están conformes con el horario. ¿Ya? Lo vamos a escribir en forma formal entonces en un correo, para que nadie se le olvide que el próximo viernes es el certamen. Después de esa semana, la semana del certamen, después viene una semana de receso, así que van a tener una semana libre de IAS, para que se preocupen también de sus otras certámenes que me comentaban que tenían de otras asignaturas. Van a poder tener tiempo para estudiar, y que ojalá que les vaya súper bien, ¿ya? Y después de eso nos volvemos a ver. Cuando le escribamos sobre el certamen, también les vamos a escribir cuándo va a ser la siguiente clase, para que también no haya problema de horario, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Bueno, profe, igual.